Hermanos, buenos días, que Dios los bendiga en este día. Vamos a este culto se va a realizar ahorita. Vamos a orar para que el Señor nos bendiga y sea de gran bendición para todos nosotros. Señor, gracias te damos por este día, Señor, que nos permite la vida, nos permite la salud y siempre cuídanos a todos los que estamos aquí y bendice a la iglesia, bendice a todos los hermanos y bendice y cuídanos de todos los peligros que hay. Tú conoces todas las necesidades que hay, Señor, en tus manos nos ponemos. Sabemos que tú, Señor, estás presente en todo momento. Sabemos que allí vas a estar tú en el culto y el culto va a ser de gran bendición para todos los hermanos. En Cristo Jesús, amén. Muy buenos días, hermanos. Dice un canto de bienvenida: con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver. Todavía no es posible, pero esperamos en Dios que muy pronto, hermanos, esto así sea. Ese es el tiempo para dar una bienvenida y queremos darle una bienvenida a todos aquellos que nos están sintonizando, hermanos. Esperamos que ahí donde se encuentren, que Dios los siga bendiciendo ricamente. También, hermanos, queremos felicitar a los que en estos días cumplieron años y traigo aquí una lista, hermanos. La primera, hermanos, el día 9, nuestro hermano Rubén González cumplió años juntamente con Selene Guevara. El día 10, nuestro hermano Joel Lleverino. Y hoy, el día 13, nuestro hermano David Herrera. Y el día de mañana, Marianita González. Esperamos que la hayan pasado, la estén pasando y para mañana Marianita la pase muy bien, hermanos. Deseamos de todo corazón que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a hacer una lectura de la palabra de Dios en el Salmo 33. Alabanzas al Creador y Preservador. Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa. Cantadle con salterio y decacordio. Cantadle cántico nuevo. Hacedlo bien, tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie puede librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Amén.
a tener la lectura en el Evangelio según San Mateo. Vamos a leer en el capítulo 13, los versos 31 y 32. Parábola de la semilla de mostaza. Y dice así: Otra parábola les refirió diciendo: El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Es el momento de escuchar la meditación, hermanos. Dios les bendiga.
de la iglesia Getsemaní, hermano. ¡Ánimo! Hermano, lo queremos mucho, hermano. Dios le bendiga. Aquí vienen varios carros, ahorita van a pasar y lo van a saludar, hermano. Gracias, señor. Muchas gracias. ¡Ánimo, hermano! Dios le bendiga, hermano Jacinto.
Bienvenidos hermanos, bienvenidos a la cocina. Vamos a intentar preparar algo, ¿verdad? Masa para pizza. Por eso ahora andamos en fachas. Dice la palabra del Señor. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Durante todo el transcurso del Antiguo Testamento, aún en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, Jesús, nos reconvienen de evitar la levadura. Más que nada por el significado, hermanos, por el significado que tenía en cuanto a leudar, ¿verdad? A hacer algo vano, a hacer algo esponjoso, que nos pudiéramos sentir más de lo que somos. También símbolo del pecado. Esta es una de las únicas referencias donde Jesús usa en un sentido positivo la levadura. La levadura, hermanos, hasta donde entiendo, son unos anticuerpos. Hay cuenta muchos, lo voy a decir de esta manera para que me entiendan, ¿verdad? Porque luego los que si estudian química me van a regañar. Muchos microorganismos, muchos animalitos así chiquititos, ¿verdad? Que ayudan a oxigenar o de alguna manera en su descomposición, ayudan a que cuando lo mezclamos con harina, por ahí haya esta reacción en donde todo se infla. Entonces dice la palabra que es como una medida de levadura que una mujer puso o escondió, ¿verdad? En cierta medida de harina. Vamos a ver qué resulta de esto, hermanos, ¿verdad? Vamos a preparar la levadura. Le vamos a echar un poquito de agua y también le ponemos azúcar porque como no queremos desperdiciar nada, una vez que si esto nos sale bien, lo vamos a aprovechar para una pizza, ¿verdad? Para una pizza para la familia. ¿En qué sentido el reino de Dios es parecido a esto? Siempre el Señor les enseñó acerca del pan sin levadura. Los judíos cuando salieron de Egipto, de la cautividad, no tuvieron tiempo de ponerle precisamente la levadura al pan y sacaron el pan sin levadura. A partir de ahí, ¿verdad? Se determina que la celebración de la Pascua se haga con pan no leudado, por lo que esto significa, ¿sí? Cuando Jesús dice esto, nos habla de una gran realidad, ¿verdad? Esto es, cuando la levadura es puesta en la harina, la masa que se prepara, hermanos, conforme van pasando los momentos, no es la misma la que se acaba de preparar como la que va a hacer cuando ya se vaya, en este caso, a preparar el pan. Vamos a decirlo de esta manera, ¿verdad? Milagrosamente algo va sucediendo con esta masa. Cambia su consistencia, cambia incluso su tamaño. El reino de Dios es semejante a una medida de levadura en varios sentidos, hermanos. Uno de ellos es el reino de Dios, lo que hace internamente en el corazón de una persona o en el ámbito de la iglesia. Se los digo de esta manera, porque ahorita vamos a ver otra parábola también en cuanto al reino de Dios. El reino de Dios no es un lugar. Es que ya me quiero morir porque me quiero ir al reino de Dios. No, el reino de Dios es algo a lo que no debemos de aspirar en el futuro. El Señor Jesús dijo, el reino de Dios, bueno, Juan el Bautista dijo, se ha acercado. Después Jesús dijo, el reino de Dios está aquí. ¿Qué quiere decir el reino de Dios? Lo explicamos rápido. Es la autoridad de Jesucristo como Rey, estableciendo una nueva legislatura, estableciendo nuevas reglas para vivir, ¿verdad? Es el reconocimiento de la autoridad de Jesús sobre nuestras vidas. Eso es el reino de Dios.
El reino de Dios es el establecimiento de un nuevo orden, ahora sí que un nuevo orden, ¿verdad? Mundial, un nuevo orden, en este caso, hermanos, un nuevo orden entre aquellas personas que han creído en Jesús y lo han declarado el Señor y el Salvador de sus almas. Y es muy importante la palabra Señor, ¿sí? Mucho se menciona, ¿verdad?, de personas que han recibido a Jesús como Salvador, pero no lo han dejado ser el Señor en sus vidas. El reino de Dios, pedirle a Dios, venga tu reino. No podemos nosotros, en esta oración modelo, en el Padre Nuestro, no podemos decirle solamente a Jesús, venga tu reino, sin repetir la parte que complementa esta cláusula que dice, venga tu reino y sea hecha tu voluntad. Sea hecha tu voluntad en la misma manera, en la misma proporción, en la misma medida, con el mismo gozo con el que tu voluntad es hecha en los cielos, que también sea hecha aquí en la tierra. Entonces, cuando la autoridad de Jesús, cuando el señorío de Jesús, cuando sus reglas, cuando sus disposiciones, sus órdenes, son adoptadas por el corazón humano, algo empieza a pasar o algo empieza a cambiar desde el interior del hombre, ¿sí? Como una medida de levadura que una mujer ocultó o que una mujer revolvió con cierta medida de harina. Hay un cambio interno. Ese es el reino de Dios, obrando en la vida de una persona. Un cambio desde su interior hacia su exterior. Un cambio en sus propiedades, un cambio incluso, hermanos, en su consistencia. Aceptar el reino de Dios, recibir el reino de Dios, es aceptar que Dios ha puesto en nosotros, dentro de nosotros, algo que es superior a nosotros y que quiere y que debe transformarnos. El reino de Dios no es un momento, el reino de Dios no es un lugar, insistimos en esto. Es la presencia, hermanos, gloriosa de Jesús en nuestra vida, pero en forma de autoridad, en forma de rey. Entonces, cuando el reino de Dios viene a nuestra vida, cuando nuestra oración, junto con la adoración, junto con la gratitud, cuando nuestra oración delante de Dios es, venga tu reino, entonces ese reino, hermanos, esa autoridad, empieza a tomar control de todo, empieza a tomar control de nuestra vida. Algo que la iglesia debe entender, que no hay otra forma. Iba a decir mejor forma, pero no se trata ni siquiera, hermanos, de mejor o peor. Se trata de que la iglesia no debe de buscar, que la iglesia no tiene otra forma de vivir para ser óptima, para ser la iglesia que el Señor quiere, que sujetarse al reino del Señor. Dejar que el Señor, empiece a obrar interiormente. Porque empezamos con la parábola de la levadura. Empiece desde adentro a trabajar en una forma milagrosa. Ahorita que hablábamos de la acción, hermanos, de la levadura, lo mencioné en estas palabras, ¿verdad? En una forma milagrosa, ¿sí? En una forma explicable ahorita por los adelantos científicos, pero en una forma tal en la que nosotros, hermanos, cambiemos. Y cambiemos en muchos sentidos. Normalmente hablamos que el cristiano es alguien que tiene, e insistimos mucho en esto, ¿verdad? Que el cristiano es alguien que tiene que dejar su pecado. Pero, hermanos, pensar solamente en esta parte dentro de la vida del hombre es limitarnos mucho. Pensar solamente en el pecado es como estar pensando nada más entre lo bueno y lo malo.
Y yo creo que ser cristiano, hermanos, trasciende a esto. Ser cristiano tiene más que ver que con nuestra ética, que con nuestra moral, que con nuestra manera de ser malos o ser buenos. Dios quiere transformarnos de una manera tan grande, hermanos, en la que se note que el reino de Dios ha tocado nuestra vida, que el reino de Dios ha tocado nuestros medios, ha tocado no nada más nuestra forma de hablar, no nada más nuestra forma de comportarnos, sino ha tocado de tal manera nuestra vida que nos impulse a hacer cosas para bien del reino precisamente y para bien de otros que bajo otras circunstancias, bajo otras cosas no haríamos, ¿verdad? De esto se trata, hermanos, de esto se trata. El reino de Dios debe ser, o es, en algunas personas que así lo han permitido al darle la autoridad a Jesús. El reino de Dios es algo transformador. Es algo, hermanos, que de alguna manera toca las vidas y las cambia a través de su autoridad, en donde va creciendo desde adentro. No es algo, el reino de Dios, la autoridad de Dios, no es algo en lo que yo tenga que esforzarme para hacer, hermanos. No es una serie de reglas que yo tengo que buscar cómo cumplir. Es solamente estar ahí, es solamente creer y es dejar, hermanos, es dejar que la autoridad de mi Señor me empiece a transformar de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Esto es, no voy a hacer cosas buenas para ser cristiano. Dios el que va a hacer cosas buenas para que yo sea la persona que Él quiere que sea. Entonces, de esta manera, el reino del Señor se quiere manifestar en nuestras vidas y se quiere manifestar en nuestra iglesia. Yo creo que es más necesario cada vez que nosotros le digamos o aprendamos a decirle a Dios: venga tu reino, hágase, Señor, tu voluntad. Y de esa manera permitamos que el Señor empiece, hermanos, a transformarnos. Empiece a hacer cosas grandes, cosas muy importantes en nuestra vida, no para nuestro bien. En la segunda parábola que vamos a ver ahorita, vamos a ver este tema. Lo primero es, pues, ¿en qué sentido el reino de Dios es semejante a la levadura? Bueno, a la obra que hace desde el interior para afuera. Insisto, hermanos, lo que Dios hace, no lo que nosotros hacemos por Dios, sino lo que Dios hace en nosotros, lo que Dios hace para nosotros. Entonces, de esa manera, seguimos preparando, ¿verdad? Seguimos preparando nuestra masa y vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver si nos resulta. Estamos haciendo experimentos. Si nos resulta, después les compartimos, hermanos. Y aquí tenemos, pues, nosotros harina, azúcar, sal y sí, un poquito de levadura para que se levante. Entonces vamos a dejar esto aquí, hermanos. Lo vamos a cubrir, ¿sí? Dice, qué padre, hermano, estar predicándole y estar dándole una receta, ¿verdad? Y estar haciendo de comer. Así es de que, pues, esto es magnífico. El reino de Dios, pues, es algo que usted incluso ni se ha dado cuenta. Digo, toda la gente que está alrededor de usted es la que siempre está ahí expectando. Dijo una mala palabra, ¿no? Que es cristiano. Mire, cuando le digan así, hermano, se enojó y eso que es cristiano. Dijo una grosería y eso que es cristiano. Dele gracias a Dios, hermanos. Que les extraña a la gente que usted lo hicieron enojar y se le salió una grosería o se enojó y empezó a aventar. Dele gracias a Dios que la gente se fijó en eso, hermanos.
Porque antes hacíamos todas estas cosas y como era tan común en nosotros, pues ni nosotros mismos nos dábamos cuenta ni la gente se escandalizaba, ¿verdad? Qué padre, hermanos, que cuando llegamos a cometer esos errores, la gente lo vea como una cuestión extraordinaria. Y que lo digan y glorifiquen a Dios diciendo, mira, es cristiano y se le salió. No que digan, es su vida. Siempre lo hace así. Sea el reino de Dios en su vida de tal manera, hermano, que este cambio se esté notando. Sea el reino de Dios en la iglesia de tal manera que nos cambie de forma. No porque tengamos una mala forma, sino porque podemos tener una mejor. Sea el reino, la autoridad, las leyes, la palabra de Dios en nuestra vida de tal manera, hermanos, que nos haga apetecibles. El pan sin levadura es feo. El pan que usábamos o que se usaba en la Pascua, hermanos, era un pan corrioso. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Representaba a aquel siervo sin atractivo alguno, rechazado. ¿Sí? A eso se refiere, hermanos. A eso se refiere la cuestión de la levadura. La iglesia tiene que someterse al señorío de Cristo, a la palabra de Dios y a lo que Él establece, de tal manera, pues, que nos cambie desde adentro, que nos haga, dijimos, mejores y más apetecibles. Vamos, pues, hermanos, a la otra parábola. Bien, hermanos, continuamos. Ya hicimos la limpieza, hermanos. Esto hay que hacerlo cuando usamos la cocina, ¿verdad? Y continuamos con esto. Es importante cómo Jesús, hermanos, toma cosas tan elementales y tan sencillas para enseñarnos las grandes verdades de la palabra. Todo lo que Dios quería que supiéramos, cosas sencillas. Ahora Jesús, en este par de parábolas que vamos a ver hoy, ya vimos la parábola de la levadura, ¿verdad? Algo tan sencillo como harina, levadura. Este es el pedacito de masa que pusimos, hermanos, hace rato. Es el mismo, nos esperamos un ratito y ya está grandote. Si lo dejamos otro rato se va a llenar todo el molde. ¿Sabe por qué? Se está leudando. Sí. Ahora sí, quiere decir que ya la levadura que le pusimos a la harina, nomás seguimos las instrucciones de la Biblia, ¿verdad? Lo que hizo la señora de la Biblia, lo hicimos nosotros. Poner un poco de levadura en una medida de harina y mire ya cómo va esto. Y si le buscamos y si le seguimos, pues más se va a inflar, más se va a leudar. Pero el Señor Jesús siguió en la cocina, ¿verdad? Y ahora estamos en el capítulo 13 del Evangelio según Mateo, en el versículo 31 y 32. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido entre sus ramas. Sigue el Señor, ¿verdad? Así como se ubicó algún día en el mar, con la red, con el pescador, en el campo, con el sembrador que salió a sembrar, ahora el Señor está en la cocina, hablándonos de harina, hablándonos de levadura, poniéndonos la gran y la preciosa verdad de la autoridad, del reinado, hermanos, de las leyes, de las disposiciones de Dios en Jesús por nosotros, en cosas tan sencillas, dijimos, como harina, como levadura, como granos de mostaza. Puse aquí, hermanos, algo que se le llama, dentro de lo que es los géneros literarios, ¿verdad? Hipérboles. Eso es exagerar una cosa. Como cuando usted dice, no, es que estaba muerto de la vergüenza. No es cierto. Si usted me está platicando es porque no estaba muerto, ¿verdad? O cuando dice a alguien, ¿verdad? Pues es que todo el mundo andaba en la plaza. No andaba ni siquiera los de Gómez, pero bueno, pues así nos pareció, así lo decimos, y el que nos oye hablar esto entiende cuál es la idea de lo que queremos decir. ¿Por qué? Porque alguien pudiera decir, no es cierto, el árbol de mostaza
Realmente es un arbusto, es un árbol que no llega a compararse con un cedro, con un baobab, con un roble. Sí es cierto, hermanos. Pero para ilustrarnos dice que llega a ser, hermanos, llega a ser un gran árbol que aunque es la semilla más chica, es la mayor de las hortalizas. Pudiera ser, ¿verdad?, de las hortalizas, pero aquí la idea que nos está manejando es la idea que acabamos de ver con la masa. El reino de Dios viene y empieza a obrar desde adentro. El reino de Dios viene y empieza a cambiar desde adentro. El reino de Dios viene y nos da un crecimiento, hermanos. Nos ayuda a crecer. La idea es de crecimiento, pero aparte vamos a ver algunos otros detalles en cuanto al grano de mostaza. El Señor quiere a través de esta parábola, pues, o estas dos parábolas, que entendamos esa libertad que el reino de Dios, esa libertad y esa guía que el reino de Dios quiere ejercer en nosotros de tal manera que crezcamos. De ser tan insignificantes, crezcamos. El reino de Dios en alguno de ustedes empezó en un alcohólico, en alguno de nosotros, perdón. Empezó con una señora envidiosa y chismosa, ¿verdad? Que siempre andaba pleiteando con todo el mundo, y ahora es alguien que ama, ahora es alguien que ora, ahora es alguien que intercede. Empezó por lo pequeño y nos ha hecho grandes, no en el sentido de grandeza humana, no en el sentido de grandeza social o popular, hermano, de grandeza en el servicio, porque usted y yo debemos entender en qué consiste la grandeza dentro del plan, dentro del propósito y del proyecto divino. El que quiera ser el menor tiene que servir. Aquí el más grande es el más pequeño. Entonces, es a partir de aquí que debemos de entender la parábola de la semilla de mostaza. Es exactamente lo mismo, hermanos. En cuanto a su inicio, es exactamente lo mismo que vimos con la cuestión de la masa leudada, de la levadura. Pero aquí nos introduce en otras realidades. Porque la palabra de Dios, como lo acabamos de leer, dice, un grano chiquito se va desarrollando hasta llegar a ser un arbusto. Pero la clave, y donde quiero que veamos esto, hermanos, es lo exterior. Cuando el reino de Dios viene al corazón, esto es, al interior de la gente, entonces lo convierte en algo fuerte, en algo grande, en algo superior, pero también en algo, si entendemos lo que el Señor Jesús nos está diciendo, que tiene una gran utilidad. La idea que dice, las aves vienen y hacen sus nidos en él. Las aves, hermanos, no son tontas. Dicen que los humanos construimos en los arroyos, en los acantilados, en lugares de huracanes. Hay un corredor en Estados Unidos, el corredor de los huracanes, ¿verdad? O de los tornados, perdón. Y a la gente se les cae la casa y ¿qué cree que hacen, hermanos? La vuelven a levantar ahí mismo y se les vuelve a caer, la vuelven a levantar ahí mismo, ¿verdad? Las aves, en ese sentido, son muy astutas. Saben que van a venir vientos, saben que va a venir lluvia, saben que va a venir frío y escogen los mejores lugares o que más les ofrezcan protección para construir sus nidos. Y en este sentido, quiero que la iglesia entienda, que usted y yo entendamos, que el reino de Dios viene a nuestra vida y debe de desarrollarse y debe de crecerse y ejemplificarse a través de cada uno de nosotros, al grado de que la gente, como los pajarillos que necesitan protección, como las aves que necesitan cobijo, que necesitan calor, que necesitan algo que les brinde seguridad, esa sea la iglesia, esos sean los hijos de Dios. No crecemos para que la gente nos aplauda, no crecemos para ser youtubers, no crecemos para ser influencers, no crecemos para que la gente nos imite. No crece la iglesia para tener un mejor estado financiero. No crece la iglesia para tener un magnífico templo, unas magníficas instalaciones, un grandioso grupo de alabanza y un coro monumental. Crece la iglesia para ofrecer protección. Crece la iglesia para abrazar. Crece la iglesia para ofrecer servicio. Crece la iglesia para ofrecer fortaleza. Porque ese granito que este hombre puso en el campo y creció,
tiene, hermanos, ahora el granito, ahora tiene la gran comisión, ahora tiene la gran bendición y ahora tiene la gran responsabilidad. Una vez convertido, una vez sometido a crecimiento, dado el reino de Dios, ahora tiene la gran encomienda de ser esto para los demás. Lo dijimos, protección, lo dijimos, abrigo, lo dijimos, calor. Para esto crece la iglesia, para esto crece el cristiano. El Señor se mete a la cocina y nos dice, hay que crecer, hay que extendernos, hay que dejar que el reino de Dios nos infle, que el reino de Dios nos haga más, que el reino de Dios, hermanos, nos multiplique. Y ahora podremos comer más de esta masa leudada. Y ahora alcanzará para más. Ahorita que la extendamos, ahorita, hermanos, que le apliquemos el rodillo. Era menos de medio kilo, hermanos, de harina. Le metimos levadura. El reino de Dios entró en nosotros. Ahora podremos, hermanos, ser beneficio para muchos más. Porque la autoridad, la guía, el carácter, los mandamientos de Jesús, que es su reino, están en nosotros. Ahora podremos, habiendo empezado como una iglesia pequeñita, habiendo empezado como vidas insignificantes, incluso, hermanos, rechazables, por lo que éramos algunos de nosotros en nuestra vida pasada, ahora podremos ser lo que las aves del cielo, los que andan por ahí vagando, o los que andan por ahí necesitando, sepan que con el hermano aleluyo, con el protestante, pueden encontrar. Yo me gozo, hermanos, me gozo, porque mucha gente que se burla de nosotros, que se ha burlado de nosotros, mucha gente que nos ha agredido, mucha gente que nos ha rechazado, tienen cierto algo en su corazón, que ellos nos rechazarán, que ellos nos criticarán, que ellos nos agredirán, que ellos no querrán nada con nosotros cuando todo está bien en sus vidas. Pero me gozo en saber que muchas de estas personas, hermanos, cuando tienen alguna necesidad y saben que se les puede suplir, vienen a la iglesia, buscan al hermano, porque saben que las puertas no se le van a cerrar, porque saben que las manos se van a extender para protegerles, porque saben que el reino de Dios ha venido a esta gente rara y ahora perdona porque vive en el reino de Dios. Y ahora agarra su pan y lo parte, porque ahora vive bajo el esquema, bajo la autoridad del reino de Dios. No paga mal por mal, porque el reino de Dios se ha acercado a estas personas. El reino de Dios está en nosotros. Ahora tenemos para nosotros y para otros paz, amor, gozo. Ha venido crecimiento a nuestra vida. Ha venido, hermanos, madurez a nuestra vida. Ha venido fortaleza a nuestra vida para nuestro bien y para el bien de otros por el simple hecho de que Dios puso en este corazón, en esta vida, en las vidas suyas, hermanos, en una iglesia que empezó hace 63 años, un poco de enseñanza que ha crecido. Puso todo su amor, puso todo su espíritu, y esto creció hasta poder ser, hermanos, una bendición, una protección, un progreso, no nada más para la iglesia, sino para otros. Es el reino de Dios lo que debe de preocuparnos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vendrán por añadidura. El miércoles, hermanos, en la reflexión que tuvimos en la oración, veíamos estas cosas. Hemos sido llamados al crecimiento. Hemos sido llamados a buscar al perdido. Crecer no es tener la iglesia más numerosa. En este sentido, lo que usted y yo debemos de hacer es hablar del Evangelio, hablar de Cristo, y como decía el himno antiguo, dejar el resultado al Señor. El crecimiento lo dará Dios. Pero crecer
en cuanto a nuestra actitud. Crecer, hermanos, en cuanto a nuestra obediencia. Crecer en cuanto a nuestra sujeción a la autoridad divina. Crecer en todo aquello que tiene que ver con virtudes, con bien, con mansedumbre, con humildad, con perdón. Vea hasta dónde ha leudado para bien su vida. Vea aquella semilla que Dios puso en usted cuando lo inquietó para creer en Jesús, si se ha convertido ya ahora en una protección, en una fortaleza, en algo en donde otros vienen y se cobijan. Ese es el crecimiento que Dios quiere para su iglesia. Ese es el crecimiento que usted y yo tenemos que buscar. Ese es nuestro lugar en la sociedad. Ese es nuestro lugar, hermanos, en la vida. Ese es nuestro lugar en este momento. Vidas e iglesia que empezaron de cero o de ser algo muy poquito y que Dios ha madurado, que Dios ha multiplicado, que Dios ha hecho crecer, que Dios ha fortalecido para gloria de su nombre, pero también para beneficio de otro. Las aves del cielo vienen y hacen su nido en ellos. Dijimos ahorita, porque hay protección. Vienen y hacen su nido ahí, porque hay calorcito. Vienen y hacen su nido ahí, porque ese arbusto que empezó de una semillita chiquita no se va a caer. Vienen y hacen su nido ahí, porque saben que les conviene. Una iglesia viviendo para el reino de Dios, y después estudiaremos con más claridad, con más profusión, todo lo que concierne al reino de Dios. Pero por hoy, nos basta habernos metido a la cocina para ver que efectivamente, hermanos, el reino de Dios hace crecer las vidas, las levanta, las transforma. Que el reino de Dios más bien crece, que el reino de Dios rebasa, que el reino de Dios, hermanos, trasciende hasta ser nutritivo, hasta ser provechoso al hombre que no lo era, a la mujer que no lo era. Metámonos eso en la cabeza, iglesia, y dejemos de veras, dejemos que el Señor siga obrando. Decía el hermano José Tapia, perdernos en Él y dejar que Él nos haga grandes para provecho de otros. Siga con su vida cristiana, sométase al Señor, hágale caso, siga sus mandamientos, siga, hermano, su guía, enamórese de la palabra, ore a Dios, ame al Señor. Y de esa manera el reino de Dios que ha llegado a nosotros se manifestará y nos hará provechosos y nos hará grandes en la grandeza cristiana, insisto, y nos hará fuertes para nosotros, pero sobre todo para otros. Dios los bendiga, hermanos. Gracias por acompañarnos a la cocina. Les platicaremos cómo salió la pizza, ¿verdad? ¿Sí? Y después veremos el tutorial. Un abrazo, hermanos. Gracias a todos los que participaron en la primer caravana, y ya estamos alistando la segunda para llegar hasta su casa, porque gracias a Dios somos muchos, hermanos, y no completamos para ir a todos lados. Dios los bendiga. Oremos. Padre, venga tu reino y hágase tu voluntad en nuestra vida, para crecimiento nuestro y para provecho de otros. Que tu reino, Señor, infle a tu iglesia, la derrame sobre ella misma y la derrame sobre esta sociedad. Que tu reino, Señor, nos convierta en protección, en fortaleza. Que tu reino, Señor, nos lleve a suplir las necesidades y el hambre espiritual de muchos. Que se note que vivimos en tu reino, Señor, que tu reino está en nosotros. Padre, transfórmame, transforma a tu iglesia para bien. En Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos en un ratito porque tenemos clase en vivo. Hasta pronto.
Ay, la batalla. Nomás que pues la estoy haciendo redonda y va en un molde cuadrado, entonces hay que ponerlo en un molde cuadrado. Aquí está. Buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Francisco, que nos comparte la palabra del Señor un domingo más. Esperamos que sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. Hermanos, llegó el momento de despedirnos, pero no sin antes agradecerles que nos hayan acompañado a través de esta transmisión. Y en la palabra del Señor, en 2 Corintios 13:14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Oremos, hermanos. Señor y buen Dios, gracias te damos en esta mañana por la vida, por la salud, Señor, por la misericordia que tienes con nosotros cada día, Padre Santo. Te pedimos y te rogamos, Señor, que bendigas a cada una de las personas que nos ve, a cada uno de los hogares de nuestra Iglesia Bautista Getsemaní también, Padre Santo, y esperando también que esta semana que vamos a iniciar, Señor, sea de mucha bendición para cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos y te damos muchas gracias, Padre Santo. En el nombre bendito de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pues los seguimos invitando el próximo domingo a las 10:30 de la mañana a través de Facebook y YouTube para escuchar nuestro culto dominical. Sí, así quedamos despedidos, hermanos. Que el Señor les bendiga.